Déjenme decirles que el tema se toma un poco interesante. Lo hemos titulado Lo mínimo que Jesús espera de ti. ¿Te has puesto a pensar, te has puesto a meditar alguna vez? ¿Qué es lo mínimo que Jesús espera de ti? ¿Te has puesto a pensar algún día qué es lo mínimo? O sea, no lo máximo, el potencial que tú tienes. No, lo mínimo que Jesús está esperando de ti. Lo mínimo que Jesús espera de nosotros, hoy lo vamos a aprender. Y se va usted a sorprender que es lo mínimo que espera Jesús que tú hagas. Vamos a ver Lucas capítulo 7, verso 44, 45, 46 y 47. Lucas capítulo 7, verso 44, 45, 46 y 47. La palabra dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ok. Vamos a empezar con el contexto de esta historia, porque esta historia empieza cuando Jesús es invitado a una casa. Quiero hacer un poquito de énfasis en estos 4 versículos, porque dice: llegué a tu casa y no me diste agua. No me ungiste con aceite. Y no me secaste los pies con nada. Y no hiciste nada. Al final de cuentas, Jesús le dice en estos cuatro versos: vine a tu casa y no hiciste nada. Ok. ¿Por qué Jesús le dice de esa forma? ¿Y a qué Simón se refiere? Bien, vámonos al verso 30 en el verso 36, que es donde empieza la historia. Dice, escuchen bien, porque aquí es donde tenemos que ir empezando a agarrar el hilo de las cosas. Porque Jesús le dice: no hiciste nada, y yo estaba aquí en tu casa y no hiciste nada. Y puede ser que eso sea algo que esté pasando con nosotros, que Jesús un día nos diga: he estado en tu casa, pero no hiciste nada. ¿Qué es lo mínimo que espera Jesús de mí? ¿Qué es lo mínimo que espera Jesús de ti? Dice que
Hubo un fariseo que le rogó a Jesús que comiese con él. Fíjese bien, en la época en que estaba Jesús, había entre el judaísmo, habían tres grandes grupos religiosos: los fariseos, los seduceos y los esenios. Y déjenme decirle que entre ellos no se podían ver mucho, pero cuando habían cosas comunes que les interesaban, sí se juntaban. El grupo mayoritario era el grupo de fariseos. Pero para poder ser un fariseo, ¿qué se necesitaba? Digo, porque entendemos, leemos la Biblia y de repente vemos que dicen la palabra fariseo y piensan que eran nada más los sacerdotes. Pero no. El fariseo era una corriente religiosa judaica que involucraba, sí, a muchos sacerdotes, pero también involucraba a maestros de la ley o rabinos, que no siempre eran sacerdotes, porque recuerden que para ser sacerdote tenían que ser levitas, de la tribu de Leví. Pero habían unos que no eran de la tribu de Leví, pero que se hacían rabinos, porque se ponían a estudiar la ley y llegaban a tener un rango tan importante, y ellos decidían ser o fariseos o seduceos o esenios. Y el otro grupo, que creen, eran los que sabían leer y escribir. Es lo que en la Biblia dice los escribas. ¿Por qué? Porque en aquella época no había internet, no había fotocopiadoras, no había. Entonces, cuando un escrito se tenía que reproducir, hablaban a un escriba, porque no todos sabían leer y escribir. Entonces los escribas eran los que hacían las escrituras, los escritos, las cartas. Pero no nada más eso. Llegaban los sacerdotes y le decían, por ejemplo, tengo aquí el rollo de Isaías, el libro de Isaías, quiero sacarle una copia, y se lo dejaban al escriba para que estuviera escribiendo en otro lo que decía el libro. Y entonces el escriba se enteraba de lo que decía realmente el libro de Isaías. Entonces todos los escribas que estaban al servicio de los sacerdotes sabían perfectamente qué decía el Génesis, el Levítico, el Deuteronomio. Es decir, conocían la ley y conocían lo que los profetas habían hecho, y conocían de David y conocían de todos los personajes bíblicos. Entonces a ellos los fariseos no los podían engañar. Entonces los escribas tenían un nivel de conocimiento tan alto que ellos podían entender bien las escrituras y no se podían dejar engañar. Pero ¿qué pasaba? Jesús siempre, por eso siempre relaciona a fariseos con escribas, o escribas y fariseos, porque los fariseos le decían a los escribas: tú quédate calladito, no digas nada, y nosotros vamos a manejar la ley como nosotros queremos. Ok, entonces un fariseo que no estaba muy de acuerdo con Jesús dice que le rogó a Jesús para que llegase a su casa y comiera con él. Dice: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a su mesa. Ok, quiero hacer otro comentario porque tenemos que entender bien el contexto de todo. Las costumbres judías no se parecen en nada a las costumbres que nosotros estamos acostumbrados. Por eso necesitamos entender costumbres judías para poder entender lo que en la Biblia se menciona. Dice: se sentó a la mesa. Ok, pero ¿qué sucedió cuando Jesús entró a la casa del fariseo y se sentó a la mesa? Ok,
déjame decirle, las mesas no son como las mesas que nosotros conocemos, que miden 90 centímetros de alto y que te sientas, pones una silla para sentarte. En aquella época las mesas eran aproximadamente el tamaño de las mesas de centro. Eran mesas de 40, 50 centímetros de alto. Obviamente no tenía, la mayoría de las casas no tenían concreto, que eso no había. Los que más eran lo que ponían eran como alfombras adentro de la casa. ¿Y qué pasaba? Ponían la mesa y para sentarse ocupaban cojines, de manera que al sentarse sobre el cojín, sus pies los tenían que poner a un lado de la mesa. O sea, porque no podían meterlos abajo, tenían que ponerse a un lado. Y los pies siempre quedaban expuestos. O sea, que se sentaban como de ladito sobre el cojín. ¿Qué pasaba? En la costumbre judía, cuando alguien llegaba a casa, en la puerta de la casa, como les decía que lo que había era una alfombra, en la puerta de la casa tenían cubos con agua para que el visitante, el que no estaba dentro de casa, el que llegaba de afuera, se tenía que lavar los pies. Si era un familiar de la persona, del dueño de la casa, generalmente él se lavaba solo. Pero cuando era un visitante, mandaban a un criado a que le lavara los pies. Incluso si era una persona muy importante o influyente del pueblo, mandaban a la esposa del dueño de la casa, o incluso el dueño de la casa lo hacía, le lavaba los pies. ¿Por qué? Porque no habían carreteras, no habían banquetas o aceras, no había, todo era tierra, y si llovía se hacía lodo. Y aun cuando no anduviera sin zapatos, no habían casi zapatos cerrados, todos eran como sandalias. El que podía tenía sandalias y el que no podía pues andaba sin zapatos. Imagínense andar con los pies entre lodo, pudo haber pisado alguna cosa no muy agradable, y de repente llegas y te invitan a la casa y te sientas en la mesa a comer con los pies casi pegados en la mesa, todos sucios. Por eso se hacía el ritual del lavado de los pies en la puerta de la casa, para no manchar la alfombra y no tener los pies sucios casi a un lado de la mesa. Ok. Entonces, resulta que a Jesús no le hicieron ese lavado de pies en la casa del fariseo, que ese se llamaba Simón el fariseo. Y dice que estando ya sentado, dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ok, vamos a hacer un alto ahí. Cuando en la Biblia aparece esa palabra, una mujer que era pecadora, generalmente se refiere a las mujeres que se dedicaban a prostituirse, o, porque eso también se le llamaban mujeres pecadoras, a las esposas de los hombres que andaban en malísimos pasos, o que se prostituían también, o que eran desalmados, ladrones, reconocidísimos, y a sus esposas y a sus hijos le llamaban pecadores.
En este caso no sabemos cuál de las dos, pero se orienta a que probablemente haya sido una mujer que se dedicaba a la prostitución. ¿Por qué? Porque ahí dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y aquí quiero hacer otro énfasis, porque son tradiciones judías para poder entender. El frasco de alabastro, usted se ha imaginado qué cosa es un alabastro. Déjame decir, el alabastro es una piedra parecida o muy similar al mármol. Generalmente hacían frascos de alabastro para guardar perfumes, pero perfumes demasiado caros, porque era un poquito caro hacer una botella de alabastro, pero el alabastro tenía una cualidad: guardaba la pureza, no soltaba olores ni soltaba minerales que pudieran contaminar el líquido que se le ponía. Generalmente lo ocupaban para dos cosas: para guardar perfumes y perfumes caros. Los perfumes baratos no era demasiado ocupar una botella de alabastro. Y el otro era aceite. Generalmente lo ocupaban con aceite que eran para ungir sacerdotes, para ungir reyes, o en casa de la gente pudiente, adinerada, que quería tener este aceite o este perfume en esos contenedores. Pero no era cualquiera. Pero ¿qué pasaba? Generalmente las mujeres que se dedicaban a prostituirse, ellas llevaban un frasco de alabastro con perfume. ¿Por qué? Porque era parte de su oficio. El aceite que ocupaban, lo ocupaban para dar masaje y obviamente para perfumarse, porque era aceite perfumado. Ellas se ponían perfume y ellas siempre tenían que traer ese frasco. ¿Por qué? Porque no sabían en qué momento lo iban a usar. ¿Ustedes me entienden? Entonces ellas se perfumaban, se iban y después de su trabajo, entre comillas, daban masaje relajante a su cliente. Entonces, no cualquiera, una mujer que andaba en la calle con un perfume que generalmente se lo colgaban al cuello, era identificada inmediatamente de qué mujer se trataba. Porque una ama de casa no traía un perfume colgado en el cuello. Esa es una. Y dos, la mayoría, o más bien no la mayoría, la costumbre judía era que la mujer cuando salía a la calle tenía que tener puesto un manto en la cabeza. A diferencia de los árabes que se ponían la burka, no, este es nada más un manto, cubriéndose el cabello. Era prohibido que una mujer judía saliera fuera de su casa con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la costumbre, las que se dedicaban a la prostitución traían la cabeza descubierta. Y era una forma de identificarlas. Y número dos, no se podían recoger el cabello. Más bien, la mujer de casa siempre traía el cabello recogido, aun cuando saliera a la calle. Y las mujeres, las otras, traían el cabello suelto. Entonces, ese era parte de la costumbre de la época. Entonces, esta mujer dice que era pecadora, llegó a la mesa donde estaba Jesús y trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Y qué sucedió? Dice, y estando detrás de él a sus pies, por eso
ya entendieron por qué estaba a los pies de Jesús. Porque Jesús estaba sentado, pero no tenía los pies abajo de la mesa. Los tenía a un lado. Dice, detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Le empezó a poner agua de lágrimas a los pies de Jesús. Y dice, y los enjugaba. Enjugar significa secar. Para eso se ocupaba una toalla. Y se los secaba con sus cabellos. Y otra cosa, dice, le besaba sus pies. En la costumbre judía, cuando alguien llegaba a casa, era recibido con un beso. Y generalmente no era uno, eran dos besos. Mejilla izquierda y mejilla derecha, o más bien derecha, izquierda, así en ese orden. Mejilla derecha, mejilla izquierda, eran dos besos. Entre hombres, entre mujeres se lo daban. Aquí es raro que a un hombre bese a otro hombre en la mejilla. Le empiezan a hacer bullying. En aquella época no. En la costumbre judía era, por eso a Jesús, cuando llegó Judas a entregarlo, lo entregó besándolo. ¿Por qué? Porque era la costumbre que cuando alguien llegaba, te recibía con un beso. Ok. Pero si la persona era demasiado importante, ya no le daban el beso en la mejilla. Se le daba el beso en la mano. Si recuerdan personajes que cuando llegan, nomás te hacen así porque no te le puedes acercar a la cara, nomás le puedes besar la mano. Pero si el que llegó era un gobernante, un rey, o era un sumo sacerdote, ¿qué creen? El dueño de la casa, para decir eres bienvenido a mi casa, tenía que besarle los pies. Si llegaba un rey a una casa común y el dueño de la casa no le besaba los pies, le estaba diciendo, rey, en mi casa yo no te quiero. Si llegaba el sumo sacerdote era lo mismo, porque solamente a esos personajes eran los que se le tenían que besar los pies. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, Simón no hizo nada, pero esta mujer le empezó a lavar los pies con las lágrimas, a secarle los pies con los cabellos, a darle beso en los pies, reconociendo la autoridad de Jesús como rey, como sumo sacerdote. Y luego dice, y los ungía con perfume. La palabra, o más bien lo real es con aceite perfumado. El extracto de los perfumes en esa época usaban como vial aceite para transformar la fragancia. Entonces, todos los perfumes tenían una base aceite. Actualmente pues ya no tanto, porque ya han hecho mezclas donde puede ser agua o pueden ser algunas otras sustancias. Pero en aquella época los mejores perfumes o la forma de hacer el perfume era perfumar el aceite. Ok. Costumbre judía. Cuando llegaba alguien entonces a una casa,
le lavaban los pies para poder pasarlo hasta la mesa o hasta el lugar donde lo llevaban, para que pasara a la casa con los pies limpios. Número 2, se les daba el beso de bienvenida. ¿Y qué creen? Número 3, se les ungía, se les ponía aceite. ¿En dónde se les ponía aceite? Cara, brazos y pies. ¿Por qué? Porque eran las partes expuestas del cuerpo y las partes que se podían haber lastimado, podían haber sufrido alguna picadura de insecto, o simplemente el polvo y la tierra que les cayó les pudo haber irritado la piel. Y el aceite traía alivio para las picaduras, para los raspones, para la irritación de la piel. Entonces, la costumbre normal de toda persona que llegaba de visita a una casa era que se le tenían que hacer esas 3 cosas. Pero Jesús llegó y el fariseo no hizo nada. Luego sigue diciendo, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado y que no hizo nada, insisto, el fariseo no hizo nada, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo, lejos de dar una bienvenida correcta a Jesús, lo deja que pase, que se siente a la mesa, y cuando esta mujer se le acercó, empezó a hacer crítica. Si este fuera profeta, supiera qué mujer es, y no se dejaría tocar. ¿Por qué? Porque entre la costumbre, escuchen bien lo que le voy a decir, la costumbre judía, cuando un pecador o una pecadora tocaba a alguien de los sacerdotes o de los que estaban apartados para Dios, como en este caso un fariseo, se consideraba que él estaba siendo contaminado por los pecados de la mujer o el pecado del hombre, y que esos pecados se le pasaban a él. Por eso ellos no se dejaban tocar por alguien o por cualquiera, porque los pecados de esas personas van a pasar. No es una ley de Dios, era la costumbre que ellos tenían como fariseos, no como pueblo, como fariseo. Entonces él empieza a sacar sus conclusiones y dice: este Jesús no es profeta, porque supiera quién es y menos se dejaría tocar. Porque nuestra costumbre es: si sé que es pecador, ni me acerco, ni lo volteo a ver, me alejo completamente. ¿Y qué continúa pasando? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón. Y aquí viene una situación que Jesús le dice a Simón. No le reclamaba todavía, o más bien no le decía, no le puntualizaba: Simón, no has hecho nada, sino que le dice: fíjate, Simón, que te voy a contar una historia. Y le empieza a decir que había un hombre que tenía unos deudores, y que uno de los deudores le debía 500 denarios y el otro 50, y que viendo que no, pues esto no me van a pagar,
para ya no estar pendiente con esa deuda, les voy a perdonar la deuda. Y le preguntó: ¿quién crees, cuál de los dos va a amar más al acreedor? Y obviamente pues el fariseo dice: pues al que se le perdonó más, ese de seguro va a amar más a su acreedor. Y Jesús le dice: bien, sacaste buenas conclusiones, rectamente juzgaste, pero hay algo que tú no has hecho. Y es donde empieza a decirle: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y tú no hiciste nada. No me diste agua. Entré con los pies sucios, y así con los pies sucios me sentaste a la mesa. Sin embargo, esta mujer con lágrimas ha lavado mis pies. Y no le diste una toalla, ni tenías una toalla cerca, pero ella con sus cabellos empezó a secarme los pies. Le dice: no me diste un beso. Sin embargo, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer me ha ungido con aceite perfumado mis pies. Simón, siendo fariseo, no has hecho nada por mí. Por eso la pregunta y el título del tema es: ¿qué has hecho por Jesús? ¿Qué es lo mínimo que Jesús espera que hagas por Él? De Simón le decía: lo mínimo que pudiste haber hecho es haberme ofrecido agua. Si no querías ponerme un criado que me lavara los pies, me hubieras puesto agua para que yo mismo me los lavara, y una toalla para que yo mismo me los secara. No me querías dar un beso, ¿para qué me invitas? Si no iba yo a ser bienvenido en tu casa, si no ibas a reconocer mi autoridad. No has hecho nada, Simón. No me ungiste con aceite. El verso 47 dice: por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados les son perdonados. Ojo, por lo que hizo la mujer, porque le lavó los pies a Jesús, porque lo ungió con aceite perfumado, porque le besaba los pies, por eso le perdonaron los pecados. Dice: sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Y es que sabes que lo que tú puedes hacer por Él, si no es por amor, no vale nada. Lo que tú puedas hacer por Jesús no vale nada si no es por amor. Muchas veces, no, pues
es que ya soy parte de la iglesia y ya me pusieron aquí, pues yo lo voy a hacer. Voy a estar de servidor porque dicen que tengo que estar de servidor porque tengo que servir en la iglesia. Pero no hay amor. No hay amor. Lo que tú hagas por Él, si no es por amor, no estás haciendo nada. A esta mujer, con sus lágrimas le lavó los pies, con su cabello le secó, se lo secó, besó sus pies, pero todo lo hizo con amor. Y por el amor que demostró, por eso le perdonaron los pecados. Muchas veces nosotros decimos: es que la regué, pequé, ya para qué sigo. Escuchen esto. Hay un personaje llamado Pedro. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Miren, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro empezó a maldecir. Y Pedro abandonó a todos y se regresó a su vida pasada. Jesús lo fue a buscar otra vez a su vida pasada, allá a donde se había regresado. Y le hizo, ¿qué creen? Una pregunta que le dijo: Simón, ¿me amas? Escucha, Jesús no fue y le dijo a Pedro: Pedro, tus pecados te son perdonados. Ni tampoco Jesús fue estoy, Pedro, aquí esperando a que des una palabra de arrepentimiento por lo que tú hiciste. Lo primero que Jesús le preguntó a un Pedro que estaba destrozado, un Pedro que estaba despedazado emocionalmente, un Pedro que no tenía cara para voltear a ver a Jesús, porque sabía perfectamente lo que había hecho. Pedro no tenía cara de ver a Jesús. Y muchas veces nosotros no tenemos ni cara de ver al Maestro, porque no hemos hecho nada. Y lo peor de todo, me regreso a donde salí y vuelvo para atrás. Y estoy allá y ya no quiero nada. Pero el Maestro se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? No hubo una palabra del Maestro que le dijera a Pedro: Pedro, tú fuiste un hombre malo, pero no importa, de todas maneras yo te voy a perdonar. No, el Maestro le dijo: Pedro, ¿me amas? Porque en la medida que Pedro demostrara el amor, los pecados van a ser perdonados. Así como esa mujer, ella llegó con todo su pecado a los pies de Jesús, a lavarle los pies, a hacer lo que Simón el fariseo no hizo, Simón el religioso no hizo. Llegó y sin decirle: Jesús, perdóname. No, ella llegó y se arrodilló y empezó a llorar, y con lágrimas le empezó a lavar los pies y a besarle los pies, diciendo: tú tienes autoridad.
reconociendo la autoridad de Jesús y ungiéndolo con el aceite que el religioso le negó. Y por amor, sus pecados le fueron perdonados. Por amor a Jesús. Y aquí a Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le vuelve a decir: pastorea mis ovejas. Una tercera vez le vuelve a decir: Pedro, Simón, ¿me amas? Dice que Pedro se empezó a entristecer. ¿Por qué tantas veces me está preguntando que si lo amo? Pero el Señor le dice: apacienta mis ovejas. ¿Cuál es lo mínimo que puedes hacer por Jesús? ¿Cuál es lo mínimo que Jesús espera de ti? Que tú lo ames. Que tú lo ames. Y por amor a Él empieces a hacer lo que Él quiere. A Pedro le dijo: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. ¿Y qué significa eso? De esa manera le demuestras que amas a Jesús. De esa manera demuestras que amas a Jesús. Apacentar corderos. Escuchen esto. Apacentar corderos significa preparar a una persona para que le sirva a Jesús. Apacentar corderos significa preparar a una persona para que le sirva a Jesús. En la costumbre judía, y vuelvo otra vez porque la Biblia está llena de costumbres judías, y por eso tenemos que entender costumbres judías, porque si no, no le entendemos a la Biblia. Cuando los que tenían rebaños de ovejas, los judíos que tenían rebaño de ovejas, pastoreaban a las ovejas, las llevaban a los campos a comer pasto, a tomar agua y a cuidarlas en el trayecto en que las llevaban y las regresaban. Cuidarlas, que no se golpearan. Si alguna se lastimaba, la curaban. Si alguna le pasaba algo, la ayudaban. La tenían que cargar a veces y traerla en hombros y decirle: te portaste mal, no importa, pero aquí te traigo en mis hombros. Eso es pastorear ovejas. Pero apacentar corderos, el apacentar significa encerrarlo, no sacarlo al campo, encerrarlo en un lugar y ahí llevarle la comida, y ahí llevarle el agua, y ahí estarle dando, porque ese cordero está siendo preparado para el sacrificio. En aquella época, a los corderos gorditos, sanos, bien alimentados y bien preparados, eran los que llevaban a sacrificio a Jehová.
Esto es lo mismo ahora. Esos corderos que están siendo apacentados son los que están siendo preparados para ser un obrero más en la viña del Señor, porque van al sacrificio por Jesús, al sacrificio por Él. Pero eso no lo puedes hacer si no hay amor en tu vida. Dos cosas se demuestran con amor a Jesús: apacentar corderos, preparar a alguien que tú tomes y le empieces a dar lecciones de vida y de poder reproducirte tú en esta persona y prepararlo para que sea un obrero más. Pero también, como líder de grupo de amistad, estás apacentando ovejas. Hay un grupo de personas que están a tu cuidado y tú le tienes que llevarla por lugares donde hay comida, por lugares donde hay agua, por lugares donde no hay peligro. Y si hubiera un peligro, tú tienes que estar allí con ellos y no decir: ese es su problema, ¿para qué se metió? Tú, como líder de amistad, tienes que cuidar de tu grupo, porque ese es tu rebaño, esas son tus ovejas. Y lo mínimo que puedes hacer es apacentar las ovejas de Jesús. Y lo mínimo que puedes hacer es apacentar sus corderos, que vayan a servirle. Este día el Señor te está diciendo: ¿me amas? Y una segunda vez: ¿me amas? Y una tercera vez: ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastoréalas, apacienta mis corderos. Yo te invito ahí donde estás. Si en este momento Jesús llegara delante de ti, se parara delante de ti, cierra tus ojos. Imagínate que Jesús llega delante de ti y se para y te dice: ¿has hecho lo mínimo delante de mí? ¿Cuántas ovejas me has pastoreado? ¿Cuántos corderos me has apacentado? Me invitaste a tu vida, me invitaste a tu casa y no has hecho nada. Te la has pasado, o me la he pasado, en religiosidad, como Simón el fariseo. Sin embargo, viene alguien que se quita toda religiosidad y empieza a hacer lo que tú no has hecho. Ahí donde estás, dile cuánto le amas. Dile cuánto le amas, pero empieza a demostrárselo. Empieza a demostrárselo. La mujer pecadora no llegó a decirle: a ver, Jesús, te voy a lavar los pies porque este Simón no te lo lavó. Te voy a poner aceite porque él no te lo hizo. Ella llegó y empezó con sus mismas lágrimas a lavar los pies y a enjugarlos y a ponerle el aceite. Pedro, después de ese encuentro con Jesús, empezó a entender las cosas. Y por eso se levanta un Pedro que cuando da el primer mensaje del Cristo
crucificado, pero que al mismo tiempo resucitó. 3,000 personas la aceptan a Jesús. Y luego hay otro que 2,000 personas aceptan a Jesús porque él entendió que amar a Jesús, aparte de decirle te amo, es empezar a actuar, es empezar a hablar, es empezar a hacer las cosas. Tómate tu tiempo y reflexiona. Si tienes que pedirle, Señor, perdóname porque no había entendido nada, empieza a decírselo, empieza a clamar. Pero una vez que te levantes, empieza a actuar, empieza a decir, Señor, empieza a hablar del amor de Jesús. Empieza a apacentar corderos, empieza a pastorear ovejas, que de esa forma le estás demostrando a Jesús: Jesús, yo te amo. Y se lo estás diciendo sin palabras, se lo estás diciendo con acciones, se lo estás diciendo de la manera que a Él más le gusta.